Hola, bienvenidos. Estamos en la clase 2 de nuestro curso Fundamentos para el Ministerio y vamos a comenzar nuestra clase número 2. Hoy vamos a aprender algo muy interesante. Es una pregunta que muchos humanos nos hacemos y es, ¿por qué creo en Dios? Otras personas se harían, ¿por qué? O sea, ¿Dios existe? Como, ¿por qué tengo que creer en Dios? Todas esas preguntas. Y te quiero hacer esta pregunta a ti. Contéstate, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué quieres acercarte a Dios? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu meta? Nosotros vamos a aprender la razonabilidad de la fe y en esta clase vamos a aprender las razones y sus preguntas, porque es importante. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa y de la esperanza que hay en vosotros. Una persona cristiana tiene que aprender a defender su fe. Y cuando hablo de defender, no estoy hablando de que defiendas el que para argumentar y debatir y que seas el mejor que debate el cristianismo, no, sino porque necesitas estar bien plantado en lo que crees para que seas ese árbol que no con cualquiera se cae. ¿Alguna vez has visto algo tan hermoso que supiste que no pudo aparecer por accidente? ¿Qué tal en un bebé recién nacido? Cuando yo tuve a mis hijos, para mí era algo impresionante el ver que dentro de mí, que mi cuerpo, porque no es como que yo estaba 9 meses diciendo, o el día de hoy voy a hacer un bracito, pero antes del bracito voy a crear la célula y los tejidos. No, ya está por default el cuerpo de una mujer que comience con las hormonas, con todo lo que pasa, a crear vida. Eso es impresionante, cómo tú después de 9 meses ves que sale un bebé y te dices, eso estaba creciendo adentro de mí, o sea, un ser, o sea, se formó una alma, un hígado, un estómago, una espina dorsal de la nada, ¿verdad? Porque todo tiene un plan, el cuerpo humano, el cielo lleno de estrellas, el amor entre una madre y un hijo, son cosas hermosas que tú te puedes poner a pensar. ¿Cómo es posible que eso se haya hecho por accidente? ¿Y cómo es posible? O sea, yo no, pero porque yo tengo fe y tú tienes fe, obviamente todo lo apuntamos a Dios, pero no todos tienen la dicha de conocer a Dios, no todos saben quién es Dios. ¿Cómo se da a conocer Dios? Dios nos habla de tres maneras. A través de su creación, Él nos muestra que Él existe. A través de su palabra, nos muestra quién es Él. Y a través de Jesucristo, nos muestra cómo es su corazón. Son revelaciones que nosotros podemos encontrar y que podemos aprender quién es Dios a través de estas tres cosas. Apréndelas porque van a estar en tu examen. Que Dios nos habla de tres maneras: a través de su creación, a través de su palabra y a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se da a conocer? Pues ya lo dijimos, son tres maneras, pero puedes saber que alguien existe bien de su casa, ¿verdad? Pero solamente conoces realmente a una persona cuando hablas con ella. Así es Dios. La creación nos dice que Dios existe. La Biblia nos permite conocerlo y Jesucristo nos permite tener esa relación personal con Él. Es algo, saben que cuando yo estuve conociendo todo esto, a mí se me enseñó de niña que yo no debía cuestionar la Biblia, que yo no debía cuestionar mis autoridades y que no debía nunca cuestionar de Dios, porque cuestionar era un pecado, porque dudar era un pecado. Pero no es así, porque la duda en el humano es normal. Vamos a dudar,
de si nos tomamos este atajo o no, si tomamos agua o tomamos coca. Siempre hay esa incertidumbre, siempre hay esa duda en nuestra mente. A Dios no le asustan tus dudas. A Dios no le sorprende ni le enoja que tú tengas dudas. Todos tenemos dudas. Tomás dudó. Elías dudó. Juan el Bautista, perdón, dudó. Cuando tengas dudas, lo que tienes que hacer es, número uno, regresar a la Biblia, orar, hablar con creyentes maduros y recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. De que va a llegar la duda a tu vida, va a llegar la duda a tu vida. De que vas a tener incertidumbre en algún momento de tu vida, lo vas a tener. Yo he tenido conversaciones con personas que eran cristianas, que ya no son cristianas. He tenido conversaciones con teólogos que ya no creen en Dios. ¿Qué pasó en eso? ¿Qué de diferencia hay de de que creías antes y ahora no? O de que antes no creías y ahora sí, porque también tengo conocidos que eran ateos anteriormente y que ahora han llegado a conocer y a reconocer que hay una deidad. Entonces, la fe cristiana nosotros tenemos que entender que es razonable, que no es ciega. No puedes tener tú una fe cristiana ciega, porque cuando te llegue la duda, entonces puedes titubear y puedes hasta desistir de creer en Dios. Nosotros tenemos que tener argumentos válidos. También tienes que usar la lógica. Claro, ejercita la fe. Muchas veces cuando nos toca, no encontramos una respuesta a una situación que ahorita la vamos a estar estudiando, pues nos va a tocar aplicar la fe. Pero el cristianismo no es fe al 100%. También tiene que haber lógica, también tiene que haber razonamiento. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad, nuestra mente humana, nuestra psicología, nuestra lógica nos piden prueba, nos pide, compruébame cerebro que Dios existe. No solamente por fe, porque la fe a veces va a flaquear. Tenemos que tener argumentos que nos ayuden a mantener nuestra posición. Preguntar, ¿existe Dios? No amenaza la fe, la invita a examinar la evidencia. Necesitamos tener evidencia de que Dios existe. Necesitamos tener evidencia de que el razonamiento que tenemos y la lógica empuja a que efectivamente Dios existe. Porque si siempre vas a confiar en la fe no va a ser suficiente para alguien que es ateo. La fe no va a ser suficiente porque ellos no tienen fe. Ellos no practican la fe. Tú no puedes defender con fe el cristianismo o que Dios existe ante un ateo. Es ilógico y por eso piensan los ateos o los agnósticos o a las personas que tienen diferentes opiniones en cuanto a la religión, a cuanto temas de deidad, este, se sienten superiores a nosotros, porque muchas veces nosotros nada más queremos creer por fe y tener fe en que Dios existe. Pero hay argumentos, hay evidencia. No probamos a Dios como un experimento, pero sí mostramos que creer es lo más sensato. Cuando tú tienes dudas, no te sientas culpable. A mí me hacían sentir culpable cuando yo tenía mis dudas. Cuando yo cuestionaba versículos de la Biblia o comportamientos de Dios, yo decía, ¿cómo? A ver, explíquenme. Y ahí es donde que a lo mejor no había una respuesta y tenías que practicar la fe, pero para que evitar ese tema de conversación, pues me regañaban porque no debíamos de dudar nunca de Dios. Debemos estar listos para dar razón de nuestra esperanza. Tenemos que estar listos para poder debatir sanamente el que Dios exista, ¿verdad? Ahora, la creación habla de Dios, ya lo establecimos, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmos 19:1. Solamente con alzar los ojos y ver la creación es imposible no creer en Dios.
Pero hay científicos que no creen en Dios y estudian la ciencia y la biología y la anatomía y todo lo que son ciencias y no creen en Dios. La Biblia nos dice, con el simplemente que tú alces los ojos y veas todo lo hermoso, ya te tienes que dar cuenta que existe un Dios. También está Romanos 1, 19 y 20 que dice, lo invisible de Él se hace claramente visible en las cosas hechas. El orden, la belleza, la inmensidad del universo señalan a un creador. La creación no salva, pero deja a todos sin excusa. Sin excusa, tú puedes sentarte con un científico y te va a decir, no creo en Dios, etcétera, etcétera, pero cuando empiezas a desmenuzar la ciencia y empiezan a estudiar la anatomía de las células, del átomo, todos estos principios, la gravedad, o sea, es imposible no ver a Dios en medio de todo esto, pero hay argumentos que lo respaldan, lo podemos decir de esa manera. Nosotros tenemos dos formas de revelación. Está la revelación general, que es por la creación y la ciencia, según Salmos 19 y Romanos 1 y 2, que es suficiente para señalar que Dios existe. Yo no necesito que me digas, me enseñes la ciencia, yo con verlos al cielo y decir, ¿cómo es posible que algo que es una piedra brille tanto y no se caiga por la gravedad? Pero entonces, ¿por qué si se puede sostener, que lo detiene, que lo jala para que no llegue a la tierra? O sea, todo, o sea, puedes tú hacer miles de preguntas y tú y yo, como tenemos fe, es muy fácil decir Dios existe, pero no todos tienen ese argumento. Está la revelación general que tú y yo tenemos, que no necesitamos estudiar nada porque tenemos fe, pero también está la revelación especial en la Biblia, sobre todo en Jesucristo, en Hebreos 1, del 1 al 2, dice que es necesaria para conocerle y ser salvos. Hay una revelación general y una revelación especial. Ahora, si hablamos sobre las razones para creer, la lógica, la ciencia y el buen debate, podemos, si vemos números, podemos dar a entender que no todos los humanos creemos en Dios. El 28,8% del mundo es cristiano. Esos son aproximadamente 2.300 millones de personas. Pero si estamos hablando de un porcentaje de 100%, nuestro porcentaje de las personas que creen en Dios, o sea, en Jesucristo, o sea, en el cristianismo, es muy poca comparado con el 62 y más por ciento de la humanidad que todavía le falta creer en Dios. O quizás cree en Dios, pero cree una ideología diferente. El 51% de los científicos en Estados Unidos creen en Dios o en un poder superior a la mitad. Albert Einstein, que es como que el científico de los científicos, creía en Dios. Hay muchos científicos que creían en Dios. El 24% dice no tiene una afiliación religiosa, pero la mayoría dice nada en particular. O sea, no soy ateo, pero no sé, eso se llama ser agnóstico. No sé en qué creer. Sé que existe algo, puede que sea la ciencia, puede que sea Dios, pero como no lo veo, no lo sé, quién sabe, no hay una, o sea, ellos están en neutral, ni sí ni no. Dice el 30% de Norteamérica son sin religión y hay que saber responder con amor, porque es a lo que voy. No puedes tú debatir sobre Dios usando simplemente la fe. Para ti, para mí, es suficiente la fe, pero no todos creen en Dios. No todos creen que Dios existe. No todos creen en la religión. Existe algo, pero no sé qué es lo que existe. Ahora, si entendemos a las personas que no creen, algunas personas no creen porque nunca han escuchado una buena explicación. Tiene razón. O sea, si no me explicas cómo voy a saber. O sea, si todas las preguntas que tengo no me las puedes contestar, ¿cómo entonces voy a creer en Dios si no me supiste contestar las preguntas
lógicas que tengo. Tiene razón, ¿verdad? No, no los culpamos. Algunas personas fueron heridas por alguien religioso. Yo conozco personas que antes estaban en la iglesia, que antes creían en Dios, pero por una herida que alguien causó, ya no profesan esa fe, ya no practican el cristianismo o la iglesia porque ellos están basando el creer o no en Dios en la herida que ellos tienen que no han podido sanar. Algunas personas tienen preguntas que nadie les ha respondido. Lo mismo de la prima, o sea, no hay una explicación. O sea, te pregunto, pero ¿cómo me puedes responder? Ejemplo, tengo un conocido que antes creía en Dios y ahora no cree en Dios. Y está 100% convencido que Dios no existe porque ¿cómo? A ver, si Dios existe, dile que se aparezca. Y si se aparece, yo voy a ser el mejor cristiano del mundo. Yo me voy a alinear a lo que Él dice en su palabra, pero a ver, que se aparezca Dios. No, no se pareció, ya es que Dios no existe. Ese es un punto de vista. Después están otras preguntas como diciendo, es que si Dios existiera, ¿por qué existe el cáncer? Ponle que exista el cáncer, pero ¿por qué los niños tienen cáncer? O sea, ¿por qué Dios permite? O sea, si existe Dios y Dios es bueno, ¿por qué entonces permite que los niños y que no tienen nada que ver, mm, pues tengan cáncer? ¿Ellos qué culpa tienen? Sí, al que toma, el que fuma, va, que le dé cáncer porque es su consecuencia. Pero ¿y el niño? ¿Por qué el niño tiene cáncer? Una pregunta válida que esas personas tienen. Algunas personas simplemente no quieren que Dios gobierne sus vidas. O sea, sí, qué padre todo lo de Dios, y, pero cuando estás hablando de que yo tengo que dejar de hacer, ¿qué? No, prefiero no creer en Dios, porque entonces ya no voy a tener una contabilidad o a alguien a quien rendirle cuentas, por lo tanto, me conviene no creer en Dios. Ese es más o menos los argumentos que las personas tienen para no creer. Ahora, hay cuatro razones que apuntan que Dios sí existe. El primero está la causa. Todo lo que empieza tiene causa, el universo empezó, hay una causa más allá de él. Aquí están todo lo que tenga que ver con ciencia de que Dios no existe, porque el Big Bang y evolución y esto y no existe por aquello, todo apunta porque la ciencia es que todo tiene una causa y un efecto. Ok, explícame la creación. Es que la evolución y que el chango y todo eso, todo lo que empieza tiene una causa. Ponle sí, o sea, ejemplo, ponle que llegamos del chango, sí, empezamos. ¿Y quién hizo el chango? Es que es un grupo de células. ¿Y quién hizo las células? Es que es un grupo del átomo que no sé qué. Ajá. ¿Y quién hizo eso? Pero es que la gravedad, ¿quién hizo la gravedad? Ok, te creo, te respeto las leyes de ciencia, la gravedad, todo, la creación, deja tú, ok, quitamos a Dios de la ecuación. ¿Quién hizo ese átomo? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién fue primero? ¿Quién hizo? Dios hizo algo. No, no, Dios no existe. Entonces, ¿cómo está? No, pues es que primero fue la gallina, porque para que la gallina, entonces, ¿quién hizo la gallina? No, pero es que primero fue el huevo, porque el huevo es el que, ¿y quién hizo el huevo? ¿De dónde salió? Si fue primero el huevo, pues ¿de quién salió? ¿Quién puso el huevo? La gallina. Ok, ¿y quién hizo a la gallina? Es que fue una evaluación que no sé qué. Y si tú empiezas a desmenuzar, todo va a caer que hay una causa y todo tiene una causa. Por lo tanto, es donde nosotros podemos descansar y saber que hay un Dios, porque es imposible que este mundo tan maravilloso haya existido de la nada y que sea perfecto, perfecto. O sea, la gravedad no tiene ni mucho ni más, no tiene mucho porque entonces nos estaría jalando hacia arriba y no podríamos sostenernos ni más porque no podríamos pararnos del piso. O sea, todo está perfectamente calculado. Y si nos vamos con el diseño, ¿verdad? El ajuste fino del universo para la vida apunta a un diseñador, no al azar. Es a lo que voy. La ciencia apunta a una causa. Ok, la causa es ¿quién empezó esa causa? Tiene que haber algo más allá. Por lo tanto, creemos en Dios. El diseño, ¿quién lo diseñó? Tiene que haber un diseñador. Es que la anatomía del cuerpo es perfecta. ¿Quién la diseñó?
O sea, ¿quién fue el cerebrito detrás de todo donde hace exactamente, o sea, las hormonas y los químicos que están en el estómago no pueden estar en el intestino porque lo perfora, pero, y porque sí en el estómago? ¿Quién le dijo? Como Dios le dice a Job, a ver, tú estabas cuando yo abrí las bóvedas, o sea, ¿tú sabes dónde están las bóvedas donde yo tengo la nieve? ¿Tú sabes cuándo le puse o sea, ¿quién? ¿Quién le dice a los peces que no se salgan del agua porque se van a morir? ¿Quién le dice? Todas esas cosas, el diseño apuntan a Dios. O deja tú la ciencia a un lado, deja tú el diseño, la moral. Si el bien y el mal son reales, hay un legislador que moral sobre nosotros. ¿Quién decide quién está bien y quién está mal? ¿Quién lo decide? ¿Qué decide? O sea, ¿quién decide que el bien es bien y el mal es el mal? Dios, todo apunta a Dios. Y sé que estoy desmenuzando muy poco y estoy como que raspándole nada más. Ahorita no, esta clase no es para que estemos a profundidad estudiando argumentos de cómo debatir sobre la ciencia, el diseño, la ley moral. Eso lo vamos a hacer en el año 3. Ahorita nada más estamos aprendiendo. Nuestra clase de hoy es ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Porque para que tú puedas llegar a debatir en el año tercero, vas a tener tú que aprender que Dios existe no solamente con fe, porque también vas a tener que usar tu lógica y obviamente pues está el anhelo, o sea, todo humano tiene un hueco en el corazón que no puede llenar. Las estadísticas lo comprueban, la ciencia lo comprueba, la psicología lo comprueba, lo- las emociones, el corazón, todo apunta que hay un Dios, la sed de eternidad del corazón y Dios se reveló en Cristo resucitado. Primera Corintios 15. ¿Por qué hay quien dice que Dios no existe? Bueno, pues ya lo hemos estado viendo. Hay razones intelectuales como dudas honestas, malas experiencias, objeciones sin responder, razones del corazón. A veces no solo falta evidencia, sino disposición a someterse a Dios. Y por eso respondemos con argumentos y con amor a la meta. Y dice, no es callar al otro, sino acercarlo a Dios. Ahora, hay, dice, objeciones y cómo responder, porque hay personas que dicen, no hay evidencia, o otros que dicen, es que la ciencia lo explica todo, ¿verdad? Dicen, no hay ninguna evidencia de Dios. Bueno, si nosotros respondemos dice, sí la hay. La causa, el diseño, la ley moral y la historia de Jesús, la lógica, el amor o la historia tampoco se prueban en un laboratorio. O sea, sí hay evidencia de Dios, porque el diseño, la causa, la ley moral o la historia de Jesús no se pueden comprobar en un laboratorio y lo creemos. El amor, sabemos que existe, pero no lo puedes comprobar en un laboratorio. ¿Se puede? ¿Puedes tú agarrar el amor y meterlo en ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Microscopio? No, no se puede, pero sabemos que existe. El aire, ¿verdad? Yo siempre le decía a mi hija, el Dios es como el aire. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Porque hay momentos en donde no sientes el aire, pero hay otros momentos en donde el aire te sopla y lo sientes y está la, ah, esa sensación de que sientes algo. Hay otras personas que dicen, la ciencia lo explica todo, Dios solo tapa huecos. Bueno, si nosotros podemos responder que la ciencia explica el cómo, no el por qué último, porque hay algo en vez de nada, el origen del universo, la conciencia y la moral. Vamos a lo mismo. Es que todo empezó con el Big Bang, todo empezó con la evolución. Ok, pero ¿quién hizo al chango? ¿Quién hizo el huevo? ¿Quién hizo la gallina? ¿Quién hizo el árbol? ¿Quién hizo el átomo? ¿Quién hizo la fotosíntesis? ¿Quién hizo todo eso? O sea, si te vas desmenuzando, llegas a un punto en donde es que tuvo que haber alguien que lo creó porque es imposible que algo tan perfecto haya surgido de la nada. Estos son cosas que nosotros podemos responder que más adelante vamos a aprender con argumentos
más exactos, como a debatir la teoría de la evolución, de la teoría de la Big Bang. Todo eso lo vamos a aprender. ¿Quién creó a Dios? ¿Verdad? La evolución elimina a Dios. Eso es lo que ellos dicen. Si todo tiene causa, ¿quién creó a Dios? Dice, solo lo que empieza necesita causa. Dios no empezó, Dios es eterno. Una cadena infinita de causas es imposible. Porque hay personas que dicen, sí, bueno, entonces si tú me estás diciendo que tuvo que haber un creador, a ver, ¿quién creó a Dios? Es que Dios es el creador. A Dios nadie lo creó. No hay, no hay, es eterno, es algo infinito, no tiene tiempo, no tiene fin. La ciencia tiene un finito, la ciencia tiene un fin, la ciencia tiene tiempo, la ciencia tiene un momento, la ciencia tiene vibraciones. Dios es infinito. Dicen, la evolución ya eliminó a Dios. Podemos responder. Aunque describa el cómo de la vida, no explica el origen del universo, ni la vida, ni de las leyes. La pregunta por Dios es la más grande. Hablemos sobre el sufrimiento, porque hay personas que dicen, es que es el sufrimiento. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? ¿No? Que es la más fuerte. Nosotros podemos responder, Dios dio libertad al mundo y el mundo está caído, pero Él entró en dolor en la cruz y hará justicia. Llamar algo mal ya supone que un bien apunta a Dios. Te lo digo otra vez, Dios dio libertad y el mundo está caído. Pero Él entró en el dolor en la cruz y hará justicia. Llamar algo mal ya supone un bien que apunta a Dios. Hay personas que dicen la religión causa guerras y daño y respondemos, distingamos el abuso de la religión de su enseñanza. Dice, regímense ateos de los causaron millones de muertes y esto no responde a Dios, a si Dios existe. Nosotros tenemos que entender que van a haber muchas personas que van a debatir nuestra fe y tú tienes que estar anclado en la fe. Tienes que estar anclado en Jesucristo para que tú puedas sobrevivir toda, porque tiene razón. O sea, la lógica de decir, o sea, ¿y por qué si Dios existe, Dios permite que los niños con cáncer mueran? Y le echamos la culpa a Dios, pero Dios no creó los químicos que causan que el humano tenga cáncer. Dios no creó, o sea, el humano lo hizo. Es como la bomba atómica. Yo creo que si Albert Einstein hubiera sabido que el descubrimiento que él hizo iba a terminar con toda una comunidad y una población, él nunca lo hubiera querido hacer de esa manera. Pero a veces los humanos usamos de mala manera lo que tenemos a nuestras manos. Tenemos que dar razones con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15 dice, la meta es ganar a la persona, no ganar la discusión. Escucha primero y busca puntos en común, no ataques. Está bien decir no lo sé y ofrécete a investigarlos juntos. A mí me ha tocado, tenía una persona que quiero mucho que antes decía que era ateo y tenía muy buenos argumentos que hasta me hacían sudar y decía, ay, ¿cómo le contesto? Y que no sé qué. Y hubo un momento en donde, ¿sabes qué? No sé, pero vamos a investigarlo. Y gracias a Dios, él ahora cree en Dios, ya se bautizó, ya es una persona completamente diferente. O sea, hay un cambio. Y hace años una persona me dijo, ¿y qué si todo lo que tú haces es mentira? Y que sí, sí, que sí, sí es una mentira. Vamos a poner hipotéticamente que Dios no existe. Hipotéticamente que todo esto es una mentira. Creyendo en Dios, soy feliz, vivo con esperanza, tengo fe, creo que me voy a ir al cielo, enseño cosas buenas a mis hijos, tengo valores, tengo principios, Dios me enseña cosas buenas, la Biblia me enseña cosas buenas. Esto es lo que estoy haciendo al creer en Dios. Pero si fuera mentira, ¿no? Digamos, pues me muero y no pasa nada.
porque no me voy a ir al infierno, porque no existe. Pues si Dios no existe, tampoco existe o sea, si el cielo no existe, tampoco existe el infierno, entonces pues no me fui al cielo ni al infierno. Viví como quiera en paz en la tierra. Amé a mi prójimo y no tuve rencor, ni odio, ni resentimiento. Viví bien, fui bendecida, como hacía lo que tenía que ser y obedientes. Dios me bendijo financieramente. Viví una vida súper padre. ¿Qué pasa si todo esto es mentira y muero? Pues viví feliz en la tierra porque no había manera, o sea, X. Pero ¿qué tal? Le digo, si lo volteamos al revés y Dios sí existe y el que está mal eres tú y no yo. Y si Dios existe, tú te vas a ir al infierno, tú vas a hacer esto, viviste en pecado, viviste equivocado y no hiciste las cosas que tenías que hacer, vivías amargado, no eras feliz, sigues teniendo depresión, sigues teniendo ansiedad, o sea, todo lo negativo. Aunque los dos, o sea, si tú estás en lo correcto, yo como quiera sigo ganando, porque viví bien en la tierra. Pero si yo estoy en lo correcto, tú pierdes, porque tú no viviste una vida como la tenías que vivir. Y eso hizo pensar mucho a esa persona, porque decía, ¿y qué tal? ¿Y si es cierto? Y yo, hello, o sea, hasta por lógica, yo voy a querer mil veces que mis hijos tengan buenos valores, buenos principios, que hagamos las cosas bien. Aunque no existiera el bien y el mal, lo voy a hacer porque quiero creerlo, porque me beneficia, me sirve, me funciona el que yo crea en Dios. Y prefiero mil veces creer en Dios y morir y digamos que no pasó nada, que yo sí creo en la vida después de la muerte y todo eso, pues no me afecta, pero viví bien en mi tiempo mientras estaba viva, a que yo llegue al gran trono blanco y termine en el infierno porque rechacé todas las señales y toda la evidencia que Dios me mandaba para rectificar mi camino. La meta, como te digo, es ganar a la persona, no la discusión. Escucha primero y busca puntos en común, no ataques. Está bien decir, no lo sé y ofrécete a investigar los puntos y haz buenas preguntas. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Tienes evidencia de eso? Ora y apunta siempre a Jesús, porque la fe es la obra de Dios, no de nuestra astucia. Fe, tenemos que tener fe sí o sí, pero también aprende a argumentar tu fe con cosas lógicas. Ahora, algo que me encanta son las preguntas que me hicieron y ahorita las vamos a contestar porque son dudas que ustedes se plantearon y vamos, ejemplo, no creo en la Trinidad, sino en un Dios en tres manifestaciones. Esto es lo correcto. Nosotros, al menos aquí, no somos trinitarios. Una diferencia hay entre trinitarios y creer en la Trinidad. Ser trinitarios quiere decir que tenemos tres dioses. Hope City no cree en ser trinitarios. Nosotros no tenemos tres dioses. Nosotros tenemos un Dios, pero que se revela en tres personas distintas, ¿ok? Dice un solo Dios, sí, pero en tres personas distintas, no tres seres, no tres modos. O sea, en el bautismo de Jesús, los tres aparecen a la vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde el principio, desde Génesis, vamos a hacer esto, o sea, como en plural está hablando. Es un Dios que se revela a nosotros en tres personas, ¿ok? Entonces no somos trinitarios, somos un Dios, creemos en un Dios verdadero, pero que se revela a nosotros en tres personas. ¿Por qué Dios no perdona a Satanás y permite tanta destrucción? La salvación de Cristo es para los hombres, no para los ángeles. Eso lo puedes encontrar en Hebreos 2:16. Y la respuesta del millón, ¿por qué Dios no perdona a Satanás? Porque Satanás no se ha arrepentido. O sea, no se arrepiente. No, tenemos años y años y miles de años en esta guerra espiritual y Satanás no se arrepintió. No está arrepentido. Y menos ahora, o sea, es como que cuando conoces a una persona que le entra no sé, tiene resentimiento y después entra la amargura y después entra el odio y después entra la envidia.
O sea, ¿por qué Dios no perdona a Satanás? Porque no se ha arrepentido. Cómo puedes perdonar a alguien que no quiere arrepentirse? Entonces Dios ya lo venció y lo va a juzgar. Colosenses 2:15 y Apocalipsis 20. ¿Lo que vivo es propósito de Dios o es consecuencia de mis decisiones? Yo creo que son las dos cosas, porque todo obra para bien, en Romanos 8:28 lo podemos encontrar, y cosechamos lo que sembramos, según Gálatas 6:7. No todo es castigo, según Juan 9 del 1 al 3. Tenemos que aprender, sea o no sea, tenemos que aprender a caminar en el Señor. La mayoría de las veces son consecuencias de nuestras acciones, pero aún después de las consecuencias, Dios todo lo obra para bien. Todo, todo. Otra pregunta es, si Génesis es el primer libro, ¿por qué Job se escribió primero? El orden de la Biblia no es el de la escritura. Se ordenaron por temas y Génesis va primero por su contenido, así que no hay una contradicción como tal. Sí, Job es el libro que se escribió primero, pero porque se organizó de esa manera, pues está Génesis en el primer libro de la Biblia. Jesús sabía de Judas y Judas se arrepintió. Jesús lo sabía, pero no lo obligó. Le dio gracia muchas veces. Judas sintió remordimiento, no verdadero arrepentimiento. Él no se sintió arrepentido, sintió remordimiento y no pudo con el remordimiento. Todos en esta vida tenemos un libre albedrío. Y sé que vamos a estar estudiando más a profundidad lo que es la predestinación, porque hay personas que creen que Dios ya nos predestinó. O sea, Dios ya sabe quién se va a ir al infierno y quién se va al cielo. O sea, ya lo sabe. Entonces, si ya lo sabe, es como, ¿para qué me esfuerzo si él ya no es que sea libre albedrío? Es que Dios escoge quién va a querer mandar al cielo y quién no. No, eso no es cierto. No es cierto. Dios a todos nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Todos tenemos un libre albedrío. Judas pudo haberse arrepentido. Judas pudo haber no negado al Señor. Paola, es que era necesario que lo haga. Sí, sí. O sea, entiendo la historia, pero Dios no obligó a Judas. La corrupción en el corazón fue lo que hizo que Judas hiciera lo que hiciera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué hay en nuestro corazón, porque si no estamos, imagínate, se sentaba a la mesa con Jesús, estaba con Jesús, aprendía de Jesús, o sea, yo qué hubiera dado porque Jesús me diera una clase, me enseñara una parábola, o sea, imagínate. ¿Qué más? ¿Qué no diéramos nosotros en la actualidad? Y Judas estuvo con él y aprendió de él y vio los milagros y aún así Judas hizo lo que hizo. Entonces, no, Jesús no, pero sí sabía lo que Jesús iba a hacer. Otra pregunta, si Moisés era torpe para hablar, ¿por qué Dios no lo sanó? Dios no quitó la dificultad, le dijo, yo estaré en tu boca, eso es Éxodo 4:12, porque su poder se perfecciona en la debilidad, lo podemos encontrar en 2 Corintios 12:9. Esa es una muy buena pregunta porque si Dios pudo haber sanado a Moisés, ¿por qué no se lo quitó? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitábamos ver ejemplos de personas que eran muchas veces no capaces de hacer una tarea tan grande como liderar a un pueblo, y Dios aún así lo usó. Creo que es por eso, porque Dios lo pudo haber hecho, pero no lo hizo porque había un plan más grande que en ese entonces Moisés no veía. Moisés nunca, yo creo que se dio cuenta que él iba a hacer un impacto en toda la humanidad y iba a ser parte de muchas religiones y de muchas creencias y de muchos libros. O sea, él no pensaba, él vivió una vida normal como tú y yo estamos viviendo. No sabemos el impacto que vamos a tener, pero Dios sabía que tú y yo un día lo íbamos a usar de ejemplo para que si Él puede dirigir a un pueblo, tú y yo también. ¿Qué sucede después de que una persona muere?
Tras la muerte, pues está el juicio, según Hebreos 9:27, y el creyente está con Cristo, 2 Corintios 5:8, y después espera la resurrección del cuerpo en 1 Tesalonicenses 4:3. Aquí sí hay, no me puede entrar tanto a responderlo como quisiera, porque va a ser parte de una clase, pero si tú mueres teniendo una relación con Cristo y siendo salvo, nosotros vamos como si fuera a una antesala, lo podemos decir de esa manera, en donde nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, porque la palabra dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces no vamos directamente al cielo, porque no es como que vayamos y lo regresemos y vayamos otra vez. No, o sea, nosotros estamos a la expectativa cuando muramos, los que están vivos y llega el rapto, entonces los primeros, o sea, los muertos en Cristo resucitan primero y después se llevan a los que están vivos, vemos a Jesús en el cielo, o nos encontramos a Jesús en el cielo, y ya después vamos a las bodas del Cordero. Nosotros, como morimos siendo cristianos o teniendo una relación con Dios, no vamos a ser juzgados. Ya ves cuando dice, es que Dios los puso y no, porque ya, o sea, como para qué me va a juzgar si ya me dio el cielo. A los que murieron sin Cristo sí van a ser juzgados. A los que estuvieron vivos en el rapto y no y se marcaron y hicieron todo lo que no debieron haber hecho también van a ser juzgados. Entonces, ¿qué sucede después que una persona muere? Depende si tienes a Cristo en tu corazón o no. Es bueno poner decoración de Navidad y festejar. El tema de libertad y conciencia lo podemos encontrar en Romanos 14:5 y 6, y cada uno actúe convencido y para el Señor. La clave aquí es glorificar a Cristo. Sé que hay muchos temas de la Navidad, de que si celebro el cumpleaños porque estamos idolatrando o estamos practicando celebraciones paganas. O sea, si te vas a ir por ahí, todo, hasta usar pasta Colgate, porque vienen de unos ateos y de unos satánicos, es pecado. Aquí acuérdate que Corintios nos dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. ¿Por qué pones el pinito de Navidad? ¿Por qué festejas tu cumpleaños? Pones el pinito de Navidad porque hoy voy a poner un árbol y le voy a hacer altar y le voy a poner cositas porque quiero que el árbol sea mi adoración, o quiero adorar al árbol. No lo hagas porque estás incorrecto. Pero si pones un pinito porque es algo familiar y mientras estás ahí subiendo, poniendo el pinito, estás con tus hijos y mira, vamos a pensar todo lo que Dios hizo en nuestras vidas y dar un regalo y hablar sobre Jesús y el nacimiento de Jesús. Bueno, glorifica a Cristo lo que estás haciendo, porque también es una línea muy delgada. Hay personas que son cristianas que celebran la Navidad y no tienen nada de malo, pero se obsesionan con los regalos, se obsesionan con la decoración y el honrar o el pensar y meditar en el nacimiento de Jesús, ni les piensa por aquí. Tenemos que pensar el por qué lo hacemos. ¿Está mal? No, no está mal, pero lo que está mal es por qué o cómo lo haces. Cómo superar mis traumas, emociones y usar mi carácter ante la iglesia. Dios sana al quebrantado. Salmos 147:3. Ora, busca comunidad y ayuda profesional si es profundo. Tu carácter es para servir y dar ejemplo, no para imponerte. Y es algo que vamos a estar estudiando. El ser servidor de Cristo no es para que tú moldees a las personas como tú quieres o piensas que tienen que hacer. Eso no es servir, eso no es tener un llamado. Tu llamado es ayudar a las personas a ser la mejor versión de ellos, no que tú los amoldes a ti. Y muchas veces eso se malinterpreta con el carácter, porque tú los quieres forzar a que sean como tú o que hagan como tú. Es que yo soy íntegra, tienen que ser íntegros. No todas las personas quieren ser íntegras, no todas las personas quieren ser buenas, no todas las personas quieren perdonar. Hay personas que sí quieren odiar, sí quieren tener resentimiento y quieren vivir todas las vidas así.
hay que ayudarlos a buscar el propósito por el cual Dios los ha llamado, sin nosotros estar, imponiendo nuestra cultura, nuestro carácter, nuestras opiniones, nuestros valores. Es una línea delgada, pero sí se puede. Lo importante es que tú sanes, porque sanando vas a poder hacer muchísimo más cosas. Acuérdate que estuvimos aprendiendo que el tener carácter no significa ser maleducado. Tenemos que aprender cómo decir las cosas. Tenemos que aprender a tener carisma para que lo que digamos sea receptivo y la gente lo pueda abrazar mejor. Y creer no es un salto a la oscuridad. La evidencia acusa el diseño, la moral, el anhelo y sobre todo Jesucristo dice, hacen de la fe la respuesta más razonable, más razonable. A veces nos va a tocar perder un debate, a veces nos va a tocar terminar una conversación porque sabemos hacia dónde va, pero lo importante es que nosotros siempre estemos bien anclados, porque las personas vienen y van, las emociones vienen y van, las etapas vienen y van, los sentimientos, todo viene y va. Eh, la familia, las amistades, las iglesias, o sea, todo viene y va. Lo único que permanece es Dios. Y nosotros tenemos que estar abrazados de nuestra fe y creer, aunque no crean, aunque los demás no crean, nosotros sí tenemos que creer, porque hasta nos conviene creer en Dios. Bueno, pues en esta clase no hay tarea, así que no se preocupen, solamente era que vieran nuestra clase, que tengan bonito día y estamos al pendiente. Dios les bendiga.